Bienvenidos todos y todas entonces a esta clase. Vamos a iniciar este nuevo estudio que se ha titulado No iremos al cielo, sino al reino de los cielos. Pues no es ironía ni es tampoco sarcasmo lo que se está acá tratando en este título. Pues realmente vamos a estar revisando una serie de citas bíblicas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, como se conoce así, en el cual vamos a pues revisar exactamente según los textos bíblicos si es cierta esa doctrina en la cual nos han enseñado por muchos años de que al nosotros morir, cuando venga después el Mesías y Él nos resucite, vamos a irnos con Él para el cielo y allá moraremos eternamente con Él en los cielos. Vamos a ver qué tan verídico es esta enseñanza, ya que en muchas escuelas e iglesias y sistemas religiosos se ha establecido como un fundamento doctrinal de que pues nosotros estaremos y nuestro objetivo, destino final va a ser estar allá en los cielos cuando pues venga el Mesías y nos resucite o nos transforme en otro cuerpo y todo estos puntos que se hablan acerca de este tema. Entonces vamos a estar revisando pues un engaño que se le ha dado por muchos años de manera tradicional, donde millones de hermanos han sido aleccionados por sus líderes de que hay un premio para los creyentes y ese es el cielo. Vamos a ver si eso es cierto. La mayoría de los que profesan el Evangelio ven el cielo como la meta final para sus vidas consagradas al Maestro Yeshua y lo vislumbran como un lugar de bienaventuranzas y de paz nunca antes concebidas o imaginadas por hombre alguno. Los creyentes tradicionales han creído en que sus antepasados difuntos están ahora en el cielo como ánimas desencarnadas. Fíjense cómo es el término que quizás muchos enseñan. Están allá en el cielo como ánimas desencarnadas, es decir, que ya no tienen un cuerpo físico. O ángeles que tocan el arpa todo el día por la eternidad, es decir, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ok? Entonces vamos a verificar eso ciertamente. No obstante, esta creencia tradicional contradice lo dicho por el mismo Yehoshua, concerniente a lo que los muertos en el Mesías verán finalmente a Elohim y al Mesías en la resurrección del día postrero. En pocas palabras, nadie ha ido al cielo aún. De los que todas las personas que han muerto a lo largo de la historia y de las generaciones tras las generaciones, ninguno ha ido al cielo. ¿Ok? Desde el momento de que se creó el primer hombre y murió y se hizo polvo en la tierra, desde ese momento nadie ha ido al cielo y está allá tocando arpa, cantándole a Dios en las nubes o allá en los cielos más elevados. Eso es totalmente falso. Nadie está en el cielo. Veamos algunos pasajes bíblicos que han sido ignorados o pasados por alto por los maestros y líderes religiosos de las iglesias en general y que enfocan el asunto de manera muy distinta. La verdad sobre los muertos y la vida futura. Entonces vamos a leer Primera de Juan capítulo 3 versículo 2. Ajá. Leemos así en nombre de Yeshua. Amado ahora, Hijo de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Ok, entonces lo veremos tal como Él es. Amén. ¿Sí me escucha? Sí, yo sí. Ok, ajá. Bueno, entonces, fíjense cómo dice la cita bíblica.
amados, ahora somos hijos de Elohim y aún no se ha manifestado, aún. Esto lo está hablando el apóstol Juan en el primer siglo. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿quién? El Mesías, cuando Él venga en gloria desde allá arriba de los cielos para buscar a sus escogidos, para elevarlos, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, le veremos tal como Él es, ¿ok? Entonces, todo eso está hablando de forma escatológica. ¿Qué quiere decir esto? Que está hablando de una profecía bíblica que aún no ha acontecido. O sea, en el tiempo del apóstol Juan no aconteció y todavía aún no ha acontecido, porque cuando Él se manifieste, entonces sabemos que el Mesías no se ha manifestado en gloria. Entonces, como no se ha manifestado en gloria, no lo conocemos tal como Él es. No lo conocemos tal como Él es. Este pasaje ha sido pasado por alto por los cristianos en general, pues contradice la teología cristiana tradicional que dice que los cristianos verán al Mesías en el momento de su muerte, y no en ocasión de la segunda venida del Mesías en gloria, como afirman las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué se nos enseña? Más que todo en el catolicismo, cuando el cura va a orar en un sepelio, entonces dice que reciba el alma de fulanito de tal, que entre en tu presencia, que en gloria, y entonces que brille la luz perpetua para él y todo eso. Ellos enseñan desde su doctrina católica que las personas que hicieron el bien y que les dio el tiempo de arrepentirse de sus pecados y recibir el perdón, bueno, sí están allá en el cielo. Y los que no, bueno, están allá abajo, como ya muchos conocen y han escuchado. Eso es completamente falso. Nadie ha subido al cielo, ni nadie está ahorita en la presencia del Mesías, ni está en la presencia de Elohim allá en el cielo, ¿ok? Nada de eso ha acontecido ni a los que están muertos, ni mucho menos a los que están vivos. Aquí Juan es claro al decir que veremos al Mesías tal como Él es ahora. Es decir, ¿cómo está el Mesías ahora en los cielos? Está glorificado como un poderoso, como aquel que venció y que tiene las llaves del Hades y del infierno, si le podríamos llamar el infierno así, pero yo digo que la palabra infierno es una palabra en latín que realmente no es bíblica, sino se le llama el Sheol. El Sheol es el lugar donde están los muertos allá alojados, donde están como que en reposo. Ya vamos a hablar un poquito de eso, acerca de la muerte. Es muy interesante e importante este estudio, y que no se lo pierdan, porque vamos a hablar de la muerte, vamos a hablar dónde están ahorita los muertos sienten, los muertos tienen memoria, los muertos oyen, todas esas cositas ahí que de pronto se nos han surgido internamente esas preguntas, y tenemos muchas dudas y lagunas de dudas. Entonces vamos a aclararla en este estudio. Entonces por eso es importante que usted no deje de perderse cada una de las clases que vamos a estar dando acerca de este estudio bíblico. Seguimos. Entonces, únicamente cuando seamos semejante a Él. ¿Y cuándo seremos semejante a Él? ¿Y cuándo le veremos tal como Él es? ¿En nuestra muerte? No, en nuestra resurrección. Entonces, acá vamos a también a abordar muchos aspectos de la doctrina de la resurrección de los muertos, y por ende de la elevación o la glorificación de los que estén vivos en el creyente, de los creyentes del Mesías que estén vivos cuando Él se manifieste en gloria desde las nubes en su segunda venida. ¿Ok? Todo eso habla acerca del acontecimiento de la resurrección de los muertos. Cuando se habla de la resurrección de los muertos, se está incluyendo a todos aquellos creyentes, a todos aquellos justos que murieron en la fe, en la obediencia a Dios, con la esperanza de que algún día iban a ver al Mesías tal como Él es. A esos muertos nos estamos refiriendo. Y también en ese mismo evento, cuando resuciten esos muertos, al acontecer eso, inmediatamente
los que estén vivos en ese momento, que sean creyentes en el Mesías y que guarden sus mandamientos, van a ser transformados. Su cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible. Entonces también ellos van a ser partícipes de este evento profético y este evento glorioso llamado la resurrección de los muertos. Hay toda una materia completa de la resurrección de los muertos, porque aún desde Daniel se habla de la resurrección de los muertos como un evento profético, pues como nunca antes va a suceder en la tierra. Entonces, dentro de ese evento profético, también el apóstol Pablo revela que los que queden vivos, creyentes en el Mesías y en los mandamientos de Dios, van a ser transformados a un cuerpo semejante al del Mesías que tiene actualmente, un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible, un cuerpo pues que no está sujeto a muerte, lo que llamamos un cuerpo inmortal. Vamos a nosotros también a recibir ese cuerpo incorruptible, inmortal, glorificado, y podemos entonces estar cerca de Él, verlo tal como Él es, caminar como Él es, de esa manera, porque los muertos van también a recibir ese cuerpo. Entonces los que queden vivos en aquel entonces también van a recibir esa glorificación, esa transformación de sus cuerpos. ¿Ok? Vamos a proceder a leer. Bueno, dice que en nuestra resurrección, cuando el Mesías divino vuelva nuevamente en persona a este mundo en el día postrero, vamos a ver la cita bíblica que él mismo pues menciona en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25. ¿Quién le tocó ese pasaje? Amén. Okay. Dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ok, entonces el cumplimiento profético de la resurrección de los muertos, que se viene hablando muchos siglos atrás, antes de que el Mesías naciera y estuviera su momento en la historia de la humanidad, ya el profeta Daniel y otros profetas como Zacarías, creo que también habló de eso el profeta Isaías, hablaban de la resurrección de los muertos, de este evento pues portentoso, milagroso, sobrenatural, increíble, lo que llamamos un evento apoteósico que acontecerá muy pronto, porque cada vez está más cerca, que es la resurrección de los muertos. Y dice que aquel justo que murió arrepentido de sus pecados, guardando los mandamientos de Elohim, aunque esté muerto, vivirá. Esa fue la promesa que el Mesías le dio pues a todos aquellos oyentes que estaban cuando él comenzó a declarar esas palabras. Vamos a ahondar un poquito más sobre la resurrección de los muertos, según lo que habla el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 42 al 45. ¿Esa cita le tocó a quién? Primera de Corintios 15. Yo la tengo por aquí. 1 Corintios 15, 42 dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Ok. Es el 42, Julia. El 42. Ajá, mira, Es vamos el a 42 a 45. Sí, pero lo que Y pasa, después, este pasaje es algo extenso y hay que analizarlo sí, bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tú ok, vas a leer un versículo en la versión Reina Valera, que es la que tienes ahorita actualmente. ¿Por qué? ujú, Porque hay cositas ahí que de pronto no se entienden desde la lectura que se hace en la versión Reina Valera. Entonces yo la estuve consultando en la otra versión, que es la K2 Israelita Mesiánica, y pues me da como un poquito más de entendimiento de este misterio que habla Pablo
de los cuerpos cuando se siembran y nacen de otra manera. Entonces, tú vas leyendo cada versículo en esa versión y yo lo voy a leer en la otra versión para ver entonces si nos da más entendimiento. Entonces vuelve a leer el versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Ok. Entonces se siembra en corrupción y se resucita en incorrupción. En incorrupción. Es capítulo 15, ¿cierto? Sí. Bueno, aquí estoy buscando la cita correspondiente. Bien, sí, ya la están viendo en pantalla. Entonces, en la página web Biblia Todo, tengo acá la versión K2 Israelita Mesiánica. En el versículo 42 me dice: así es con la resurrección de los muertos, punto y seguido. Cuando el cuerpo es sembrado, se corrompe. Cuando es levantado, no puede corromperse. ¿Ok? Bueno, lee tú el versículo 43. Ajá. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Ok, entonces acá nosotros leemos: cuando es sembrado está sin dignidad, cuando sea levantado, cuando sea resucitado, está muy bonito. Lo que dice la versión K2 Israelita Mesiánica, está muy bonito, es decir, va a ser pues como divino, pues va a ser un cuerpo resplandeciente, podríamos decirlo así. Lee el versículo 44. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Ok, entonces ahí es que yo dije, esto no puede ser así. Aquí debe haber algo como una mala traducción o es un término que no se está aplicando correctamente, porque no es lógico que una persona, un justo, que murió con la esperanza en Dios de que algún día iba a ser resucitado para ver al Mesías, que esa persona muere con un cuerpo físico, con este cuerpo corruptible, enterrado, vuelve al polvo, y cuando vaya a ser levantado, resucitado en el día postrero, va a ser es un espíritu, porque lo que quiere decir ahí, la versión Reina Valera, es que se siembra el cuerpo físico corruptible y se va a levantar o a resucitar esa persona con un cuerpo espiritual incorruptible. Es lo que se entiende ahí según lo que dice la versión Reina Valera. Pero entonces por eso me voy acá a la versión K2 Israelita Mesiánica, que es una de las versiones que ellos han traducido más cercano al texto original o a las copias originales, porque el texto original no se tiene aún. Y entonces el versículo 44 dice: cuando es sembrado, es un cuerpo humano ordinario. Cuando sea levantado, será un cuerpo controlado por el Ruach. Ya sabemos que la palabra Ruach o el término Ruach en hebreo es espíritu o espiritual. Entonces, o aliento de vida también. Pero acá se está haciendo referencia a que va a ser un cuerpo físico, pero que va a estar controlado por el espíritu. ¿Por qué? Porque el cuerpo corruptible, que actualmente el cuerpo ordinario, por lo general, hay una batalla campal interna en nuestros cuerpos, en nuestro interior. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne quieren imponerse sobre los deseos del espíritu. Han escuchado de esa batalla, ¿verdad? La batalla del alma. La batalla del alma es eso. ¿Cuál es lo que tú vas a decidir? Hacer los deseos de la carne, los deseos de tu cuerpo físico, que por lo general son inclinados al mal, inclinados a la desobediencia, a no obedecer los mandamientos del Eterno, o tú vas a hacer los frutos del Espíritu. Tú vas a cumplir lo que demanda tu yo interior, que es obedecer los mandamientos de Adonai. ¿Me entiendes? Esa es la batalla campal interna que tenemos todos los seres humanos, independientemente de que sea creyente o no sea creyente.
todos tenemos que estar todos los días continuamente librando la batalla del alma, donde se quiere imponer los deseos de la carne sobre los deseos del espíritu y viceversa, los deseos, los anhelos del espíritu sobre los anhelos del cuerpo o de la carne, ¿ya? Entonces, ¿qué nos está diciendo acá este versículo? Que ya eso no va a suceder en el día postrero, en el día de la resurrección, porque el cuerpo con nosotros vamos a recibir, o el cuerpo que vamos a ser transformado, con el que se va a ser transformado, va a ser primero un cuerpo que no va a estar sujeto a muerte, es un cuerpo inmortal, va a ser un cuerpo glorificado, va a ser un cuerpo que va a estar controlado por los deseos y los anhelos del espíritu, que son los que te inclinan al bien y a la obediencia a los mandamientos de Adonai, del Eterno, a que tengas la luz de la sabiduría de Dios y no a todos los pecados y las lujurias y, y desobediencias del cuerpo físico y de este mundo, ¿ok? Sino que vas a estar inclinado a las cosas buenas, a la bondad, a la mansedumbre, a la justicia, a la obediencia, a la fe, bueno, a todas las cosas buenas que dice la Torá, ¿ok? Si hay un cuerpo humano ordinario, hay un cuerpo controlado por el Ruach. Entonces está diciendo, como actualmente ahorita hay un cuerpo físico ordinario que tienen los seres humanos, también va a haber un cuerpo controlado por el Ruach. Y ese cuerpo es un cuerpo incorruptible, que no va a haber corrupción, que no se va a corromper, no va a oler feo. Yo digo que no va a necesitar bañarse, no va a necesitar perfumarse, porque va a ser un cuerpo y va a tener una anatomía tan limpia, que tan pura, tan sagrada, tan santificado, que no va a haber necesidad de eso, ¿ok? Entonces no se va a corromper, que si por ejemplo estás martillando algo y te martillas, no te vas a romper el cuerpo, nada de eso. Yo digo que no se va a corromper. Tú sabes que uno, por lo menos si uno se corta, uno tiene que de una vez depurarse con alcohol, porque si no, entonces eso le puede llenar de infección, ¿me entiendes? Tenemos un cuerpo ahorita actualmente un cuerpo que se corrompe, que se puede dañar, que si no tiene aliento de vida, si no tiene alimento, si no tiene mantenimiento, se puede podrir, ¿ok? Entonces, a ese es el que se está mencionando, que es el cuerpo ordinario actual que tiene el ser humano, y el cuerpo que vamos a heredar en el día de la resurrección o el día de la transformación. Igualmente, los que estén muertos van a ser resucitados, levantados con ese nuevo cuerpo incorruptible, con un nuevo cuerpo inmortal. Yo me imagino que cuando habla de inmortal es que ese cuerpo, si llega un camión y le llega, no morirá. Si se cae de un cuarto piso, por decir, no va a morir, ¿ok? Y así cosas que no va a estar sujeto a muerte, ni va a enfermarse, porque una de las cosas que más arrastra la muerte son las enfermedades. Va a ser un cuerpo limpio, sano, puro, santificado, glorificado. O sea, va a tener una anatomía completa. Yo digo que va a ser el cuerpo que tenía el primer Adán antes de caer, antes de pecar, que era un cuerpo que no estaba sujeto a muerte, un cuerpo incorruptible. Bueno, de todas maneras, algún día vamos a estar hablando más a profundidad de cómo es eso. En el Brit Hadashah, que es el pacto renovado, lo que conocemos como el Nuevo Testamento, por lo menos en ciertas ocasiones que apareció Yeshua, después de que Él resucitó, porque nuestro cuerpo va a ser semejante al de Él, aunque usted no lo quiera creer, lo va a hacer, vamos a tener un cuerpo semejante al de Él, ¿ok? Un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible, inmortal, con una anatomía completamente, bueno, pues increíble. Tanto así que Yeshua, él estaba en un lugar conversando con unas personas, y dice uno de los evangelios que en cualquier momento él desapareció. Y eso lo hizo fue solo y exclusivamente después de la resurrección. Porque usted me dirá, no, pero hermano, si Yeshua hizo muchos milagros, eso pudo haber sido un milagro. No, eso lo hizo él porque era una habilidad, una capacidad que ya él tenía con ese cuerpo glorificado después de la resurrección, porque eso no lo hizo en ningún registro antes de morir. Él
desapareció así en un abrir y cerrar de ojos. Él sí caminó sobre las aguas, él obtuvo una transfiguración, que muchos dicen que no, que eso fue literal, que sí, que él se transfiguró físicamente, pero realmente más adelante Yeshua le pregunta a los apóstoles, a los dos apóstoles que se llevó él al monte de Olivos, y donde dice que es la transfiguración de Yeshua, él les pregunta de la visión. Entonces no está hablando de algo literal físicamente que sucedió, está hablando de una visión que se vio con ojos espirituales, que sucedió en el mundo espiritual ciertamente, mas no en el mundo físico. ¿Por qué? Porque ahí se estaba mostrándole a esos dos apóstoles que estaban con el Mesías en el Monte de los Olivos, cómo iba a ser glorificado el Hijo del Hombre, el Maestro Yeshua, después de resucitar. ¿Ok? En el mundo espiritual se le estaba mostrando a esos dos apóstoles ese evento profético como iba a suceder. No es que había acontecido literalmente. Y así, por ejemplo, la multiplicación de los panes, eso son milagros, por supuesto, así como lo hizo el Eterno con Moisés, que enviaba el maná del cielo, normal, que Moisés golpeó la peña y salió agua de la peña, milagros que sucedieron. Y Moisés tenía un cuerpo corruptible como cualquiera uno de nosotros, eran milagros. Pero eso de aparecer y desaparecer de un lugar a otro, en un abrir y cerrar de ojos, ese suceso, o fue en varias ocasiones, esos sucesos acontecieron fue única y exclusivamente después de que Yeshua resucitó, que resucitó con un cuerpo diferente, con un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal, glorificado, ¿ok? Usted me dirá, no, pero es que ese es el mismo cuerpo que tenía cuando él vino a la tierra. No, no, porque no hubiera muerto. De todos los latigazos que a él le dieron, que lo montaron en el madero y estuvo unas horas ahí, a la final él feneció, él murió, no soportó su cuerpo, que no era un cuerpo pues pecador como el de nosotros, pues, pero sí era un cuerpo que recibió todos los pecados y usted sabe que la ley del pecado es que si estás en el pecado y mueres así, pues, o sea, si estás en pecado, el pecado es la muerte. ¿Okay? La paga del pecado es la muerte, lo dice el apóstol Pablo. Por eso es que el Mesías muere, porque él cuando estaba montado en el madero, lo que conocen como la cruz, cuando él recibe el pecado de la humanidad encima, porque cuando él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es porque en ese momento la Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, se retira de él completamente, lo deja a merced. ¿Por qué? Porque como el pecado iba a ser descargado sobre ese cuerpo, que era un cuerpo inocente, era un cuerpo que no había cometido ninguna falla, pero esa era la idea. La idea de la expiación es que tenía que tener un cuerpo inocente, puro, depositarse todos los pecados para que entonces pues hubiera la expiación. La expiación es que colocar los pecados o cargar los pecados, imponer los pecados sobre alguien que es inocente de ese pecado, de eso ilícito, para que sea expiado el que es culpable y el que es el reo de culpa. ¿Ok? Y eso fue lo que sucedió en ese momento cuando el Mesías estaba crucificado. Entonces por eso el Espíritu se separa, él siente de que ya la presencia del Padre no está en él y él exclama y dice, Padre, Eloi, Eloi, lama sabatani, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Ok? Eso también era un cumplimiento del Salmo 22, que lo dice el salmista David, ¿okay? Inspirado por el Espíritu. Tenía que también él cumplir ese salmo profético de decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero era todo un plan, que es el plan de redención de nuestro Padre Celestial, de que bueno, tenía que retirarse el Espíritu. ¿Para qué? Para que viniera toda esa avalancha de los pecados de la humanidad sobre ese cuerpo inocente, sobre ese cuerpo puro, caer, y por supuesto como cayó todo ese pecado, dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. A la final él muere por esos 3 días y esas 3 noches. Bueno, entonces vamos a continuar.
leyendo. Ahora pasamos al versículo, leímos hasta el 44, ¿cierto, Julia? 45 Sí. no lo leímos. No, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el, pos- el postrer Adán, espíritu vivificante. Ok, entonces, ¿qué dice acá en la versión Kadosh israelita mesiánica? De hecho, el Tanaj, que se hace referencia a la Biblia hebrea, lo dice. Adán, el primer hombre, fue un ser humano viviente, pero el Adán postrero es el Rúa, dador de vida. ¿Quién es el Adán postrero? Yeshua HaMashiach es el Adán postrero. Pero él no es un simple humano viviente, él es dador de vida. ¿Ok? Es decir, esto lo interpreto de esta manera. El primer Adán, el primer hombre que estuvo en la faz de la tierra, era un hombre que recibía, o recibió, mejor dicho, el aliento de vida. No sé si se acuerdan en el pasaje de Génesis, cuando dice que él fue formado de la tierra y el Creador sopló aliento de vida en sus narices. ¿Qué está diciendo ahí? Que él era un hombre receptor de aliento de vida. Es lo que está queriendo parafrasear este pasaje. Pues está diciendo, el primer Adán fue un hombre receptor de aliento de vida. Pero el postrer Adán, que es Mashiach Yeshua, es un hombre que es dador de vida. ¿Por qué? Porque Mashiach tenía nada más y nada menos en él la plenitud del Espíritu de Dios. ¿Ok? La plenitud del Espíritu de Dios, porque él lo dice, el Espíritu de Adonai está sobre mí, por cuanto él me ha ungido. Nosotros los creyentes en el Mesías tenemos es una medida, una porción, dependiendo de la búsqueda, del propósito que tenga cada creyente, tiene una porción de la Ruach HaKodesh, del Espíritu del Santo. Pero en el Mesías Yeshua estaba la plenitud de la presencia divina, del Ruach, del Espíritu Santo en él. ¿Okay? Y por lo tanto, él era dador de vida. Por eso es que él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, tendrá vida. ¿Vida por qué? Porque tenía en él ese espíritu del Padre, que era el dador de vida. Ok, entonces vamos a pasar ahora al versículo 51. ¿Lo tienes ahí, Julia? Dice, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ok. En la versión K2 israelita mesiánica dice, miren, les digo un secreto. No todos nosotros moriremos, pero todos seremos transformados. Le está diciendo, mira, no todos los creyentes en el Mesías van a morir cuando Él venga. Es decir, que cuando Él venga, cuando Él se manifieste en gloria en las nubes, todos los creyentes no van a estar en sus tumbas muertos. Van a haber algunos que estén vivos, ¿ok? Entonces, cuando ellos estén vivos, van a ser transformados. No van a ser levantados porque, pues, en el momento que llegó el Mesías, no estaban muertos. Estaban todavía con vida en este cuerpo corruptible, en este cuerpo ordinario. Pero ¿qué van a hacer? Van a también a ser partícipes de ese poder glorioso que va a transformar nuestros cuerpos, tanto a los que hayan muerto en el Mesías como a los que hayamos quedado vivos. Es lo que ya de aquí en adelante va a comenzar a hablar de ese misterio el apóstol Pablo. Lee el versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y al final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ok, fíjense, entonces él está ahí incluyendo tanto a los justos que están muertos en sus sepulturas, como aquellos justos o creyentes en el Mesías que hayan quedado vivos van a ser transformados. Es un mismo evento, pero él luego en el libro de Tesalonicenses, él da el orden. Primero los que hayan muerto en el Mesías van a ser levantados y luego nosotros vamos a ser transformados
¿Para qué? Para subir a los aires, para elevarnos a los aires en las nubes y recibir al Maestro. Bueno, entonces acá en la versión que estoy leyendo dice, solo tomará un momento, en un abrir y cerrar de los ojos, al chofar final, es decir, a la trompeta final, porque el chofar sonará y los muertos serán resucitados para vivir eternamente y nosotros también seremos transformados. Entonces, ese evento va a activarse cuando suene el último chofar, las trompetas. ¿Se acuerdan de Apocalipsis que habla de 7 trompetas? ¿Ya? Bueno, eso tiene que ver más que todo con esto. Puede decir que la última trompeta que se toque, me imagino que es por un gran ángel, de los ángeles que tocan las trompetas en los eventos del Apocalipsis, el último chofar, la última trompeta que se toque va a ser precisamente con el propósito de que se resuciten los muertos en el Mesías, los justos, y los que hayan todavía estado en vida y que guardaron los mandamientos del Mesías, la fe del Mesías, van a ser sus cuerpos transformados. Bien, entonces seguimos leyendo versículo 53, Julia. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ok, ¿y qué está diciendo que a quién? A esto, ¿qué es esto? Él se está dirigiendo es al cuerpo, ¿ya? Al cuerpo. Cuando dice que esto, entonces acá en la versión que estoy leyendo, dice, este material que se corrompe, ¿qué es lo que se corrompe? Este cuerpo corruptible, este cuerpo que está sujeto a muerte. Se corrompe, tiene que ser revestido de incorrupción. Es decir, que toda nuestra genética va a ser completamente restaurada, regenerada. ¿Para qué? Para que nuestras células no se envejezcan, no nos vamos a envejecer, nuestras células no se van a dañar, no se van a alterar y nada por el estilo, no se van a enfermar, sino que ahora van a ser completamente restauradas, regeneradas y van a tener pues una plenitud de poder, como debería decir, de funcionamiento, como nunca jamás lo hayamos experimentado. Vamos a tener ese cuerpo y esa genética, esa anatomía. Esto mortal tiene que ser revestido de inmortalidad, ¿ok? Porque más adelante dice que el reino de los cielos, es decir, este cuerpo no puede heredar el reino de los cielos. Es decir, el gobierno que va a traer el Mesías a la tierra no puede ser, es decir, nosotros que vamos a estar con él juntamente, no podemos hacer el gobierno con este cuerpo corruptible. No se puede hacer, porque dice que no puede heredar lo corruptible, no puede heredar lo incorruptible. Es decir, el reino celestial, el reino de los cielos, que va a ser establecido aquí en la tierra, nosotros no podemos entrar y ser partícipe de ese reino con este cuerpo corruptible, porque lo dice así en ese pasaje. Bueno, nos falta que nada más 3. El 54 dice, sigue leyendo ahí el 54, Julia. Y cuando esto corruptible y se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte y victoria. En victoria. Es hasta el 53 y este es el 54. 54. Lee el 55. Okay. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ok, entonces eso es una profecía que dice que la muerte será absorbida por la victoria, ¿ya? La victoria es vencer. Aquel que termine sus días firme en la fe del Mesías y en la obediencia a sus mandamientos, esa es a esa victoria que se está refiriendo. O no dice por ahí en el Evangelio de Mateo que dice el Mesías que ¿quién arrebata el reino de los cielos? Los valientes. Los valientes, los de valor, es decir, los que permanezcan
perseveren hasta el final. Esos son los que van a arrebatar el reino de los cielos. ¿Ya? No el cielo, no van a estar en el cielo, el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque dice, esa victoria, esa victoria absorberá la muerte completamente. Y ese es el evento milagroso que va a suceder. La muerte va a ser el último enemigo que se va a vencer. Y es gracias a este poder que se va a derramar sobre los muertos en el Mesías y sobre los que estén vivos, que vencieron hasta el final. Bueno, entonces ahí podemos tener muchas cosas que conversar, pero lo que quiero sí asentar en este punto es que nuestro cuerpo va a tener o va a experimentar ese poder transformador. ¿Y cómo va a ser semejante al cuerpo que el Mesías fue resucitado? ¿Ok? Ya vamos a ver cuando nosotros seamos transformados y los muertos resucitados, que Dios nos habla, muchos pasajes nos dicen que vamos a ser arrebatados, ¿ok? O nos dicen que vamos a ser elevados cuando venga el Mesías allá y llegue a las nubes o se revele en su poder y gloria en las nubes. O sea, lo vamos a recibir, o Él nos va a llevar al cielo desde ahí. Eso es lo que pues vamos a aclarar de manera muy tajante con algunos episodios bíblicos que vamos a estar leyendo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 18. Creo que le tocó a Mileni. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Dios a Yeshua a los que duermen en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Yeshua resucitará primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos unos a otros. Alentaos. Sí. Los unos a los otros con esta palabra. Bien, entonces fíjense que hay muchos aspectos que se pueden sacar de ese término. Primero nos está hablando de un acontecimiento que es de la segunda venida del Mesías. Mileni, cierra un momentico el micrófono. Ok, entonces esto es importante. Primero vamos a establecer algunas cositas acá que se menciona en Primera de Tesalonicenses. Fíjense, no ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Ya sabemos que son los muertos, los justos, los que murieron con la esperanza en la venida del Maestro, la segunda venida del Maestro, y de todos los justos, ¿ok? De todos aquellos obedientes a los mandamientos de Elohim. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Ya? Es decir, que la teología o la enseñanza que enseñan por ahí, la nueva era y estas corrientes completamente que son corrientes diabólicas, que dicen que no, que hay un proceso de purificación, que el purgatorio, que si la persona cometió errores, que si la persona asesinó, que si la persona hizo esto, hizo aquello,
que si la persona cometió infidelidad y murió así, asesinó, robó, en fin, cualquier pecado que haya cometido y no se arrepintió de esos pecados, entonces bueno, vamos a pagar una misa o vamos a decir al pastor que ore por él, que interceda, porque él ahorita está en camino, no está todavía ya en las cárceles del Seol, del inframundo, en fin, cualquier palabra que se le pueda llamar y se le pueda decir, para que esa alma sea rescatada y no caiga y no se pierda definitivamente. Todo eso no tiene base bíblica. Es decir, hay unas personas que se mueren con la esperanza y con la justicia en el Señor. Son los justos. Y hay otros que mueren sin esperanza, porque no conocieron de Dios o porque desobedecieron, no atendieron al llamado de Dios a arrepentirse, a rectificar, a corregir sus caminos, y lamentándolo mucho, bueno, les llegó el momento, murieron y murieron en una situación y en una condición pecaminosa, y esas personas, lamentándolo mucho, yo lo siento, por quizás de pronto tenemos familiares, amigos, conocidos, personas que quizás quisimos y de pronto por un accidente algo murieron, pero esa es la verdad bíblica, no tienen esperanza, lamentándolo mucho. Ni la misa, ni la oración, ni la intercesión del pastor, lamentándolo mucho. Por eso es que el Eterno una y otra vez siempre está ahí, ya enviando a sus pastores, a sus predicadores, te habla por sueño, te habla por visión, le habla a las personas por acontecimiento, por circunstancias que le presenta a las personas, independientemente de su vida. ¿Para qué? Para darle a entender, te estoy llamando, arrepiéntete de tus pecados. Entonces, esas personas no tienen esperanza, y ahí lo dice el apóstol Pablo. Porque si creemos que Yahushua murió y resucitó, así también traerá Elohim con Yahshua a los que durmieron en él. ¿Qué está diciendo acá? Había uno de los tantos problemas que en la iglesia o en la asamblea de Tesalónica, que ellos dejaron de creer en la resurrección de los muertos. Por eso es que esto anima al apóstol Pablo a enviar esta carta, porque ellos estaban creyendo una corriente por ahí de que la resurrección de los muertos, no, eso no existe, que eso no es nada, que aquello. Entonces ellos estaban completamente fallando en esa fe, y pues Pablo está confirmando de que ciertamente va a acontecer este evento profético, y que si nosotros no creemos en la resurrección de los muertos y en la transformación de los que hayamos quedado vivos en este cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible, a un cuerpo inmortal, entonces estamos negando la fe. Si usted lee los versículos anteriores del capítulo 4, cuando salga a la clase, si tiene un tiempito más adelante, léase el mismo capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, pero a partir del versículo 1, y va a ver que el apóstol Pablo está hablando en este contexto de eso, que los creyentes tesalonicenses dejaron de creer en la resurrección de los muertos y se desesperanzaron. Dijeron, no, ya lo que tenemos que vivir, vivimos y ya, porque no va a haber resurrección, no va a haber vida postrera. Ellos menguaron en esa fe, en esa esperanza. ¿Y qué les está diciendo el apóstol Pablo? Si ustedes dejan de creer en eso, han negado su fe en Yeshua. ¿Por qué? Porque si nosotros no creemos en la resurrección de los muertos, ¿cómo vamos a creer en un Yeshua resucitado? ¿Cómo vamos a creer en un Mesías que Elohim con su poder levantó entre los muertos? Estamos negando la fe, es lo que dice el apóstol Pablo ahí. Por lo cual os decimos esto en palabras del Maestro, del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Maestro, hasta la venida del Mesías, no precederemos a los que durmieron. Esto quiere decir que no vamos a ser primero que ellos. No, al contrario, primero van a ser levantados los muertos en el Mesías, los justos, y luego nosotros seremos transformados. Ese es el orden que está explicando el apóstol Pablo en ese evento profético, que yo les mencioné anteriormente. Porque el Mesías mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim, fíjense que aquí se vuelve a mencionar la trompeta, que allá dice que es a la última trompeta, y esto lo conectamos con las 7 trompetas que menciona el libro de Apocalipsis. Entonces, de esas 7 trompetas, la última trompeta que se va a tocar es donde se van a llamar a los muertos a levantarse de sus tumbas
y los vivos en el Mesías, los creyentes vivos que obedecieron el mandamiento de Elohim, van a ser transformados. Los muertos en el Mesías serán resucitados. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Maestro en el aire. Y así estaremos siempre con el Maestro, con el Mesías. Por tanto, alentaos, es decir, aliéntense, dense ánimo los unos a los otros con estas palabras, porque sí hay esperanza para aquellos que han muerto en el Mesías y para los que hayamos quedado vivos, que seamos firmes y perseverantes hasta el final en los mandamientos del Eterno. Entonces, vamos a resaltar algunas cositas de Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Es muy iluminador este texto, y no obstante, muy poco leído o conocido por los creyentes, por los cristianos, por los evangélicos, por cualquiera de aquellos que profesan una fe. Y es que este texto y los otros citados arriba contradicen abiertamente y claramente el postulado escatológico o teológico de la vida futura del cristianismo tradicional, el cual enseña que los muertos en el Mesías están ahora disfrutando con el Maestro de la gloria celestial. Ahora bien, adviértase que Shaul, el apóstol Pablo, el autor de estos versículos, dice que nosotros recibiremos al Mesías y no al revés. ¿Ok? Nosotros recibiremos al Mesías y no al revés. Léalo por usted mismo ahora en los versos citados ahorita. Si en verdad los muertos vuelan al cielo, ¿no sería lógico que el Mesías los reciba a ellos en su morada celestial? Se diría así, pues, si la persona que murió en la fe del Señor y obedeció los mandamientos, al morir, esa persona, su alma, sube al cielo y allá lo recibe el Mesías, en un lugar del cielo que está el Mesías. Pero no lo dice así. Si usted vuelve a leer el pasaje, dice que nosotros, al contrario, todo lo contrario, nosotros vamos a ser levantados a los aires, en las nubes, y es ahí donde vamos a recibir cuando el Mesías descienda, va a ir bajando, va bajando, y el momento o el lugar de encuentro entre los santos y justos y su Mesías va a ser en los aires, en las nubes, no en el cielo, no allá más allá del sol, ni nada por el estilo, ¿ok? Sino va a ser allá en las nubes. Y si lo vamos a decir recibir es que vamos a esperar, es decir, que el Mesías no va a llegar a la tierra y va a levantar a los muertos estando él acá en la tierra, no. El acontecimiento es que va a acontecer la resurrección. Los muertos son levantados y llevados a los aires, a las nubes. Los que hayan quedado vivos, que sean justos y obedientes a la palabra del Eterno, van a ser transformados para elevarse y llegar a ese mismo lugar, allá arriba en las nubes, no en el cielo, en las nubes. Y ahí, en un momento, no sé ese momento porque no lo revela la Escritura, no sé si es un día, si son minutos, horas. Entonces veremos desde allá, desde lo más alto del cielo, desde lo más oculto de allá de las alturas celestiales, va a venir el Mesías con sus santos ángeles en poder y en gloria. Y los vamos a recibir no aquí en la tierra. Nosotros no lo vamos a recibir aquí en la tierra, lo vamos a recibir allá en el cielo. No sé si me están captando la idea. Es allá en las nubes. ¿Y esto es por qué? Porque esto cumple con algo tradicional en la antigüedad, que ahora no se ve porque, bueno, ya no hay reyes. Pero en la antigüedad era muy común que cuando se anunciaba la llegada de un rey, entonces habían unas horas antes donde se preparaba a todas las personas de esa ciudad para salir fuera de la ciudad. Las ciudades tenían unas puertas, unas entradas, y por ahí iba a entrar el rey. Pero entonces toda la población, todos los pobladores de esa ciudad salían al encuentro para recibir y darle la bienvenida a la entrada de ese rey. Bueno, más o menos esa es la analogía que se está acá relatando. Eso es lo que va a suceder. Nosotros vamos a salir de de la esfera terrestre y vamos a subir a las esferas del aire para recibir al Mesías allá. Es decir,
vamos a salir un poco de la tierra en las nubes y allá vamos a esperar, como digo, un tiempito, no sé si son horas o son unos pocos días. Allá preparamos para que Él, cuando Él llegue, estaremos todos allá a la espera, dándole la bienvenida. ¡Wow! ¡Qué increíble, qué maravilloso, qué impresionante es eso, ¿verdad? Cómo estamos ahora viendo en otro sentido y con otra perspectiva este acontecimiento. Cuando el Mesías llegue ahí, lo encontraremos, ahí duraremos con Él otro tiempo, ¿ok? Donde, no sé, él nos conversará, nos dirigirá y usted dirá, ajá, ¿y después de ahí qué pasa, hermano? Bueno, descenderemos a la tierra con Él, porque Apocalipsis lo dice, que Él vendrá desde las nubes con sus santos. Es decir, se está refiriendo a nosotros, a los seguidores, a los discípulos que le sirvieron al Mesías en vida y que, bueno, fueron transformados, que los recibieron allá en las nubes. Él va a regresar, Él va a entrar a la tierra, a la atmósfera terrestre, con todo su pueblo santo, para llegar a Israel y entonces ahí comenzar a establecer su gobierno. Porque así era en la antigüedad. Cuando el rey se acercaba, la gente ya estaba fuera de la ciudad esperándolo y lo recibían. Así aconteció cuando el Mesías entró a Jerusalén y decían, Hosanna, Hosanna, al hijo de David, bendito el que viene en el nombre de Adonai. Le decían los judíos cuando entró el Mesías montadito en el burro. Bueno, ahí les estoy citando ese acontecimiento, esa tradición. Bueno, así va a suceder en el evento profético y escatológico de la segunda venida del Mesías. Cuando Él llegue, lo estaremos bendito. Vamos a decir todos, bendito el que viene en el nombre de Adonai. ¿Quién es el que viene en el nombre del Eterno, del Todopoderoso? Yeshua HaMashiach, el Rey de Gloria, el Melech HaMashiach. Y entraremos a la tierra con Él. Así como esa gente que salía unos metros, unas distancias fuera de la ciudad, llegaba el rey, ok, lo saludaban, le daban la bienvenida, alzaban las palmas, ok, y alegría y gozo y cantaban, y entonces seguía la carroza real del rey y el pueblo con él atrás de esa carroza, y entraban a la ciudad, y entonces ahí en la ciudad se armaba la gran fiesta y todo lo que seguía pues del programa ese. Es bastante emocionante pues cómo va a suceder ese evento. Ok, vamos acá a revisar un momentico cómo vamos de la hora. Bueno, entonces dice acá que porque Él volverá a las nubes de nuestra atmósfera y con voz de mando ordenará que los muertos creyentes resuciten y le den la bienvenida en el aire. Eso lo dice Pablo muy claramente en estos versículos de 1 de Tesalonicenses 4. Además, Pablo no dice que los muertos fieles recién resucitados irán con Él al cielo. Ahí no está queriendo decir eso Pablo, sino más bien que estarán juntos siempre con Él. ¿Pero dónde? ¿Dónde estarán siempre junto con Él? ¿Dónde? En la tierra. Yo les doy la respuesta ya adelantada, pero aquí dice no, lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, si lo aceptado tradicionalmente fuera verdad, ¿qué sentido podría tener nuestra futura resurrección si los muertos en la fe siguen vivos en el cielo? Es decir, ¿cuál es la necesidad que hay si aquellos que murieron en el Mesías, los justos que murieron, están ahorita en el cielo? ¿Para qué los va a resucitar si ya están allá en el cielo? ¿Ves? Que no tiene ningún sentido y ninguna lógica. ¿Por qué? Porque es que no están allá en el cielo. Definitivamente hay cosas que no andan bien con la teología tradicional, que enseñan nuestra partida al cielo inmediatamente después de nuestra muerte. Usted no encontrará en las Sagradas Escrituras ningún pasaje que se nos asegure una estadía eterna en los cielos. Busque usted tan solo un texto bíblico en donde supuestamente el Mesías nos promete el cielo, y yo le aseguro que no lo encontrará. Vamos al pasaje de Lázaro, la resurrección de Lázaro. Vamos a leer el Evangelio de Juan, Juan capítulo 11. Creo que eso le tocó a Jesús.
Aló. ¿Está todavía Jesús ahí? Todos conocemos el episodio histórico de Elvi, Jesús. acá estoy. Ajá, cuéntame Jesús, ¿encontraste Sí, la... sí. Ajá, léelo pues. Dicho esto, le digo, después nuestros amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Bueno, sigue, sigue, hasta el versículo 44 creo que es. 24, Dije- 25. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, ¿sanará? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo, claramente Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, más vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en el resucinio, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo, en secreto el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vinieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciendo, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se
estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra, Marta. La hermana del que había muerto le dijo, Señor, hiede ya, porque de, es de 4 días. ¿Sigo, volví? Sí, hasta donde él dice, Lázaro, ven fuera. Hasta ese, faltan creo que 2 versículos. Ajá. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, y dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamo a gran voz, Lázaro, ven afuera. ¿Y qué sucedió? Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, Ajá. y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle, dejarle ir. Ok. Entonces, fíjense, es un relato muy bonito. Una persona, como un amigo entrañable del Mesías, de Yeshua, había muerto. Entonces, hay algunos datos ahí que voy a resaltar rápidamente. Por ejemplo, cuando Marta le dice, Señor, pero si es al 4.º día ya puede hieder, oler feo. Es decir, ya su cuerpo supuestamente estaba corrompido, pues. ¿Y por qué esto de que el Mesías tuvo que esperar hasta el 4.º día para ir hasta allá y resucitarlo y no ir antes? Pues todo estaba en el plan de Dios y principalmente por algo que Él dice, que es, que es en el que había una tradición entre los judíos para aquella época donde ellos aseguraban que cuando una persona moría, su espíritu estaba vagando alrededor del cuerpo en esos 3 días. Ya al pasar esos 3 días, lamentándolo mucho, pues esa persona no había ningún tipo de posibilidad de que resucitara, volviera a la vida o se le pudiera recuperar la vida, ¿ok? Entonces, eso era una tradición muy fuerte entre el pueblo de Israel, entre los judíos de aquella época, y pues yo me imagino, y creo que así claramente lo relata la historia, por eso es que el Mesías esperó hasta el 4.º día, para que porque ya de pronto el Eterno le había mostrado que el Eterno iba a levantar a Lázaro de entre los muertos, iba a hacer ese gran milagro. Por eso es que él eleva su oración a los cielos y le dice, Padre, te doy gracias porque tú siempre me has escuchado. Es decir, que ya Yeshua había orado por ese triste suceso de que había muerto su amigo Lázaro, ¿ok? Pero de pronto el Eterno le dijo, no, él va a resucitar, ve hasta allá. Y
pues esperando el cuarto día, él fue y el Eterno hizo el milagro. ¿Para qué? Para que fuera glorificado. Por eso es que Yeshua le dice a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, porque Marta veía prácticamente imposible de que Lázaro resucitara en ese mismo momento. Cuando el Mesías le decía, yo soy la resurrección, Él va a resucitar. Entonces, ¿qué decía Marta y María? Decían, no, nosotros sabemos que Él va a resucitar en el día postrero. ¿Por qué? Porque vuelvo y les repito, eso es algo muy antiguo, la resurrección de los muertos, porque eso viene de la época de Daniel, cuando a Daniel se le dieron las profecías de la resurrección de los muertos y todo eso. Entonces ya los judíos tenían esa enseñanza, esos estudios de la resurrección de los muertos, y entre eso estaba estas dos mujeres que sabían perfectamente acerca de ese tema. Pero el Mesías le está diciendo, no, yo no te hablo del día postrero, te estoy hablando de ahora, de hoy, actualmente, que va a resucitar, porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Ok? Entonces, esa es la historia. ¿Qué podemos nosotros acá tomar para afianzar más el tema sobre esto de que ese Lázaro, que era un fiel creyente y seguidor del Mesías, de Yeshua, aparte de que era un buen amigo de él, era también creyente? Creía que Yeshua es el Mesías, el Elohim, el Hijo de Elohim, el enviado por Elohim para redimir a la humanidad. Y aparte de eso se hizo muy amigo del maestro Yeshua. Entonces, dice acá, las hermanas de Lázaro mandan a avisar a Yahoshua que Lázaro está muy enfermo. Eso habla del versículo 1 al 3. Yeshua demoró 2 días su llegada a la casa de Lázaro, y Lázaro muere. Cuando Yeshua llega a la casa de Lázaro, este ya estaba sepultado hace 4 días. Marta sale al encuentro de Yeshua y es confrontado por ella porque Yeshua no había llegado a tiempo para sanar a Lázaro. Entonces esto, por el tono del texto, el tono de voz que habla Marta contra Yeshua, con Yeshua, es como que le estuviera como confrontando, porque si hubieras llegado a tiempo él no hubiera muerto. Ok, pero todo estaba dentro de un plan perfectamente trazado. Yeshua le promete a Marta que Lázaro resucitará. Marta le responde que ella sabe que su hermano resucitará, pero en el día postrero, lo que les estoy mencionando. Yeshua insiste que aquel que cree en él resucitará y no morirá eternamente. Está hablando ahí de aquellos que van a morir perpetuamente, pues. Y eso se le llama la segunda muerte. En Apocalipsis se menciona, y bueno, de pronto más adelante algún día hablamos de ese tema. Yeshua afirma que Marta y las demás personas que están en duelo verán la gloria de Elohim con la resurrección de Lázaro, a pesar de este ya olía mal. El Mesías ordena a Lázaro salir de su sepulcro. Lázaro resucita envuelto en vendas hasta su rostro, ¿ok? O sea, no que quiere decir que Lázaro estaba ya sentado jugando a palito en la cueva esperando que Yeshua llegara. No, él estaba muerto y él se levantó, como anteriormente a los muertos los vendaban, los cubrían todo de pies a cabeza con vendas. Sin duda la resurrección de Lázaro sirvió para demostrar que el Elohim de Yeshua tenía el poder de resucitar a los muertos que estaban ya en descomposición. La presencia de un Lázaro revivido reforzó el testimonio de Yeshua y la verdad de su persona como el unigénito Hijo de Elohim, como el Mesías enviado por el Elohim. No obstante, este registro histórico demuestra que los primeros fieles creyentes, como Lázaro y sus 2 hermanas María y Marta, eran creyentes en la resurrección de los muertos en el día postrero. Marta y María sabían que volverían a ver a su hermano, pero en el día de la resurrección de los justos, y esa creencia sin duda les daba consolación. Aquí no encontraremos ninguna esperanza celestial, o que Lázaro estaba gozando de las bienaventuranzas celestiales en la misma presencia de Elohim allá en el cielo después que él murió. Nada por el estilo habla de eso. En otras palabras, nos vamos a encontrar a Yeshua diciéndoles a los deudos algo así como: no os aflijáis,
Pues Lázaro ya está en la presencia del Maestro de allá, de Elohim, gozando de las bienaventuranzas celestiales. En ninguna parte habla eso. Lo que él les dijo era que Lázaro resucitaría de su sepulcro. Nótese que tampoco Yeshua dijo, baja Lázaro, es decir, baja de allá del cielo y regresa a tu cuerpo. Porque si Lázaro, como enseña la doctrina esta de que ya los muertos, los justos que se mueren van al cielo directamente, entonces Yeshua tenía que llamar a Lázaro, pero era de allá arriba y decirle baja y entra a tu cuerpo. Sino más bien que dijo, Lázaro, ven fuera, lo llama desde su sepulcro, ven fuera, nada más. Esto es muy significativo, pues los muertos no están en el cielo, sino en sus sepulcros. Y esto concuerda con lo dicho por Yeshua. El mismo Yeshua dice en Juan capítulo 5 versículo 28 y 29. No sé si esa cita bíblica se la di a alguien para que la leyera. Juan 5, 28. ¿Nadie tiene esa cita bíblica para leer? Creo que le tocó no al familiar de Jesús. A Jesús. El familiar de Jesús, la señora creo su que era. mamá. Su mamá. ¿Cómo es que es? Su mamá se llama que Mercedes. Si no lo leo yo acá. Bueno, sí, léelo rapidito ahí, Julia, para entonces... Sí. Jesús, dime. Juan. Jesús. Ya lo leo, Ajá. mamá. Ok, bueno, esperamos. Juan 25 era, ¿verdad? 5, 28, 29. Ajá. Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. Amén. Amén a la palabra. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Entonces, Amén. ¿qué nos dice? Que los que están muertos, los buenos, los que hicieron la justicia de Elohim, cuando todos los que están en sus sepulcros, ya, todos los que están en sus sepulturas, en sus sepulcros, en sus tumbas, como la queramos llamar, oirán su voz. Fíjense que ahí se vuelve a cumplir o se vuelve a mencionar este común denominador, oirán. Es decir, los muertos necesitan oír. Allá hablamos en Tesalonicenses y en Corintios de que van a escuchar la voz del Eterno, perdón, la voz del Mesías, como voz de arcángel, como con trompeta del shofar. Y aquí se está hablando de que ellos oirán su voz y saldrán de los sepulcros. Los que hicieron lo bueno van a salir a la resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo y no se arrepintieron y murieron así con sus condiciones pecaminosas, van a resucitar a condenación. ¿Ok? Que esa es la muerte segunda que ahorita les mencioné, que ya bueno, vamos a más adelante hablar sobre eso. ¿Ok? O sea, nos estamos enfocando es a la resurrección de los justos y a la transformación de los creyentes que hayan quedado vivos. Ya después, cuando hablemos un poco de la parte de la segunda muerte, entonces sí se habla de aquellos malvados, aquellos hombres y mujeres injustos que murieron en su condición pecaminosa sin arrepentirse. Ellos van a también a resucitar posteriormente, pero ¿para qué? Para confusión y vergüenza perpetua, para condenación. Lo dice así la palabra. Examine bien lo dicho por Yeshua en este pasaje, pues de no hacerlo, caeríamos en el error que han caído muchos predicadores y maestros que hablan de la defensa de que los que murieron en el Mesías están allá en el cielo. Yeshua dice que habrá resurrección de buenos y de injustos. Yeshua afirma que los buenos resucitarán para recibir la vida eterna. Yeshua afirma que los malos no recibirán la vida, sino la condenación o la destrucción perpetua.
Si los muertos en el Mesías siguen viviendo y nunca mueren, ¿por qué Yeshua afirma que los justos tendrán una resurrección de vida? Esto es sorprendente, pues desdice la creencia sobre la doctrina de la vida futura. Dicen que los muertos no están vivos. Entonces, es claro que los muertos no siguen viviendo en otra esfera o dimensión, sino más bien siguen inconscientes en sus tumbas, sin poder pensar, amar, odiar, maquinar cosas, pecar, etcétera, etcétera, etcétera. Los muertos están muertos y no vivos. ¿Ok? Vamos a ver, a confirmar esto en lo que nos dice el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5 y el versículo 10. ¿A quién le tocó ese pasaje? Eclesiastés. Creo que a Julia, no te tocó a ti, Julia, Eclesiastés. Y a Mileni le tocó el Salmo 146:4. Sí, a mí me tocó el 146. Confírmame, Julia, si a ti te asigné Eclesiastés. No recuerdo, Pero búscalo ahí rapidito. Tú eres lo estoy rápida ahí. buscando. Pregúntale qué verso. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 y luego saltas al versículo 10. ¿Puedo leerlo? Ah, ya lo encontró. Sí. Sí, léalo, hermana. Amén. Es 5 y después El 10, luego el versículo 10 10. del mismo Bien. capítulo 9. Amén. Y dice así la palabra: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Y el Versículo 10 10. nos dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Amén. Amén. Y ahora, Mileni, lee el Salmo 146:4, que también refuerza esto que menciona Eclesiastés. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En este mismo día parece sus pensamientos. Perecen, perecen. Mismo día perecen su pensamiento. Ajá, perecen sus pensamientos. ¿Qué nos revela esto? Que pues todo lo que tengamos que hacer lo hagamos en vida. Si tenemos que arrepentirnos, si tenemos que hacer obras buenas, si tenemos que estudiar una carrera, tenemos que casarnos, tener hijos, tener una familia. Mileni, por favor, el micrófono, que ahí se hace eco. Ok, entonces todas esas cosas buenas que nos manda Dios hacer, familia, hijos, un trabajo, estudiar, hacer cosas buenas, ayudar a los pobres, a la viuda, al huérfano, al extranjero, hacerlo. ¿Por qué? Porque vamos a ir al Sheol, es decir, al lugar de los muertos. Y ahí nuestra memoria se pone en olvido. Allá no hay sabiduría, allá no hay obra, allá allá no va a haber ni calor ni frío, ni va a haber conocimiento. Lo que leímos anteriormente, el malvado no puede hacer maldad, porque nadie piensa. Lo dice el Salmo 146, versículo 4. Cuando el hombre muere, todos sus planes, todos sus pensamientos perecen con él. ¿Ya? ¿Quiénes son los que mantienen en vida a mucha gente, muchos artistas, muchos hombres de renombre, que los mantienen vivos
es en el recuerdo, son las mismas personas vidas, los familiares, los seres queridos, los amigos, son los que hablan, comentan de él. Pero es mentira lo que nos enseñó el catolicismo. No, es que allá mi mamá, que yo no quiero pues meterme con eso, pues nuestras madres son sagradas, pero la palabra es la verdad. ¿Ok? No, porque decimos para darle como una cierta consolación falsa, un cierto aliento. No, tu mamá te va a acompañar desde allá del cielo, ahora. ¿Ves? Y ya no lo está diciendo la palabra por ciertas partes, en diferentes partes. Los muertos están, no están vivos. No sienten, no hablan, no piensan, no tienen memoria, no tienen planes, no tienen pensamientos. Su memoria es puesta en el olvido. Su cerebro se apaga. ¿Ok? Esto es lo que enseñan las raíces hebreas. El cristianismo enseña no, que los que murieron, los justos que murieron, se van al cielo. Y los que se murieron en pecado, que no vinieron al evangelio, se van al infierno y allá están sufriendo. ¿Ves? Eso es lo que, hasta ahí es que enseñan ellos. Pero por ahí hay que enseñar muchas cosas. El fundamento que hay que establecer ahora mismo en esta clase de hoy es eso. Los muertos están, no están vivos. Ellos no piensan, ellos no oyen, ellos no ven, ellos no tienen memoria, no tienen planes, no maquinan. Eso de que nos enseñaron que no, que se murió fulanito y te va a jalar, bueno, nosotros decimos acá en Venezuela y en Colombia decimos, te va a jalar las patas, decimos así vulgarmente, o sea, te va a jalar los pies en la madrugada, a medianoche. Y así muchos dicen, no, si me muero te voy a perturbar, te voy a jalar los pies a medianoche. Eso no es verdad, ¿ok? Sabemos que esos fenómenos sobrenaturales o paranormales lo hacen, son entidades negativas, ¿ok? Suplantando la identidad de nuestros familiares. Bueno, de todas maneras llegará un momento en el que hablemos un poco sobre esas cosas sobrenaturales, para poder entonces como que aclarar conceptos y creencias que pues nos han enseñado de forma errónea.